Hola, buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, según corresponda en el espacio-tiempo, en tu locación. Bienvenidos a esta plataforma que es Amor que Sana, un espacio de luz. Esta es tu casa, puedes venir cuando vos quieras. Aquí tenemos sesiones de enseñanza y también tenemos este espacio precioso que es la lectura de la lección del día del libro de ejercicios de un curso de milagros. Hoy tenemos la dicha de poder compartir la lección 101 con todas las instrucciones de nuestro hermano mayor, a quien seguimos con devoción y respeto, y a quien invocamos para que esté presente en esta sesión, igual que el Espíritu Santo, y el agradecimiento siempre al Padre Altísimo. Así que nuevamente bienvenidos y bienvenidas, y Rubén Amado, cuando vos quieras. Gracias. Lección 101. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Hoy continuaremos con el tema de la felicidad. Esta idea es esencial para poder comprender el significado de la salvación. ¿Todavía crees que la salvación requiere que sufras como penitencia por tus pecados? Pero no es así. No obstante, no podrás evitar pensar que lo es, mientras sigas creyendo que el pecado es real y que el Hijo de Dios puede pecar. Párrafo 2. Si el pecado es real, entonces el castigo es justo e ineludible. La salvación, por lo tanto, solo se puede obtener mediante el sufrimiento. Si el pecado es real, la felicidad no puede sino ser una ilusión, pues ambas cosas no pueden ser verdad. Los que pecan solo merecen muerte y dolor, y por eso es por lo que claman, pues saben que eso es lo que les espera, y que los buscará, y que en algún punto y en algún lugar los encontrará, de modo que puedan saldar la deuda que tienen con Dios. Debido a su terror, tratan de escaparse de él, mas él los seguirá persiguiendo y ellos no podrán escapar. Párrafo 3. Si el pecado es real, la salvación tiene que ser el dolor. El dolor es el costo del pecado, y si el pecado es real, el sufrimiento es inevitable. La salvación no puede sino ser temible, pues mata, aunque lentamente, y antes de otorgar el deseado favor de la muerte a las víctimas que están casi en los huesos, antes de haber sido apaciguada, los despoja de todo. Su ira es insaciable e inclemente, aunque totalmente justa. Párrafo 4. ¿Quién buscaría un castigo tan brutal? ¿Quién no huiría de la salvación intentando por todos los medios ahogar la voz que se le ofrece? ¿Por qué habría de tratar de escuchar y aceptar su ofrecimiento? Si el pecado es real, lo que le ofrece es la muerte, que le inflige cruelmente para que esté a la par de los perversos deseos de donde nace el pecado. Si el pecado es real, la salvación se ha vuelto a tu enemigo acérrimo, la maldición de Dios contra ti que crucificaste a su Hijo. Hoy necesitas las sesiones de práctica. Los ejercicios te enseñan que el pecado no es real y que todo lo que crees que inevitablemente ha de ocurrir como consecuencia de él, jamás podrá suceder, pues carece de causa. Acepta la expiación con una mente receptiva que no abrigue la creencia de que has hecho del Hijo de Dios un demonio. El pecado no existe. Practicaremos hoy este pensamiento tan a menudo como nos sea posible, pues es la base de la idea de hoy.
Párrafo 6. La voluntad de Dios para ti es perfecta felicidad, toda vez que el pecado no existe y el sufrimiento no tiene causa. La dicha es justa y el dolor no es sino señal de que te has equivocado con respecto a ti mismo. No tengas miedo de la voluntad de Dios. Por el contrario, ampárate en ella con la absoluta confianza de que te liberará de todas las consecuencias que el pecado ha forjado en tu febril imaginación. Di, la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. El pecado no existe ni tiene consecuencias. Así es como debes dar comienzo a tus sesiones de práctica. Luego intenta otra vez encontrar la dicha que estos pensamientos le brindarán a tu mente. Párrafo 7. Da gustosamente estos 5 minutos para eliminar la pesada carga que te has echado encima al abrigar la demente creencia de que el pecado es real. Escápate hoy de la locura. Ya estás firmemente plantado en el camino que conduce a la libertad. Y ahora la idea de hoy te da alas para acelerar tu progreso y esperanza para que vayas aún más deprisa hacia la meta de paz que te aguarda. El pecado no existe. Recuerda esto hoy y repite en silencio tan a menudo como puedas. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Esa es la verdad, pues el pecado no existe. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Gracias. Y es en esa felicidad en la que estamos eternamente e inmutablemente. Esta gracia que se nos concede desde el cielo de poder caminar juntos, reunirnos asiduamente, nos permite engarzar como si fuese un yapamán, un rosario, lección por lección, enseñanza por enseñanza. Y esto no va a tener sino el efecto de conferirnos por fin ese dichoso estado que todos estamos esperando y que es nada más el encuentro con nuestro maestro interno. Eso nos dice Jesús. Este es el único propósito de este curso. Y entonces eso quita del panorama la posibilidad, miren lo que le voy a decir, de una sola controversia. Porque cada maestro, mejor dicho, el único gurú o maestro es nuestro maestro interno. Y a quien seguimos es a nuestro hermano mayor. Ese estado de felicidad solamente puede ser opacado, lo decíamos ayer en viaje de retorno, bueno, por esa elección que yo hago de lo que aún considero valioso de mi identidad humana. Y eso es mínimo comparado, es inexistente, de hecho es inexistente e ilusorio, comparado de toda la dicha y de toda la gloria que me espera. Cuando finalmente yo me decida a soltar el control, decida soltar cada uno de los juguetes que considero valiosos, tenemos que recordar que Jesús hace hincapié permanentemente en que los juguetes del mundo básicamente te producen dolor y te hacen daño porque vos les adjudicás la capacidad, el poder de que te hagan eso. Es decir, que vos de la mano de Dios, eligiendo por tu conexión con la fuente, permitiéndote aquietar el campo de batalla, cada vez que puedas haciendo una inhalación profunda y reconectándote con tu fuente, reconectándote porque nunca te desconectás, siempre estás conectado, pero sí que ocurre un obstáculo, porque yo me dedico
en tiempo, energía y convicción a estos absurdos que me planteé en el sueño, que de nuevo están ahí, primero como un aula, para que yo pueda practicar lo que aprendo en un curso de milagro. Fundamentalmente, le haga caso a Jesús sin ningún tipo de renuencia, porque tiene razón, porque el Espíritu Santo sabe a dónde nos conduce. Cuestión principalísima. No estamos en condiciones de discutir eso porque estamos discutiendo a lo verdadero desde lo falso. Y en segundo lugar, porque es esa gimnasia la que a mí me va a permitir detectar cuando mi mente está optando o está eligiendo equivocadamente. Eso está mejor. Eso es todo, no pasa más que eso. Pero sí que hay que estar alerta. Hermanitos y hermanitas amadas, siéntanse libres de extender su luz. Bueno, antes de irme, no puedo irme sin meter la cuchara. Perdón, Elia. Eh, Esto de que el pecado no existe, la idea del pecado es tan, la idea del pecado es tan importante como la idea de la muerte, porque constituyen los cimientos del sistema de pensamiento del ego. Y que la muerte no existe, que el pecado es irreal, es algo que conlleva un esfuerzo para nosotros aceptar esta idea, porque es realmente la muerte de ese sistema de pensamiento, es la muerte, hablando en esos términos, de mi personaje. Es el que cree justamente en la muerte, en el pecado, y el que tiene la atracción de la culpabilidad, como dice siempre Jesús. Y, y que la culpabilidad nos atrae está íntimamente relacionado al pecado, porque si no fuese así, todo lo que yo creo ser desaparecería de un plumazo. Y hay una sección muy importante que es en el capítulo 19, la sección 3, que habla que se llama la irrealidad del pecado. La realidad del pecado. Y ahí dice que la atracción de la culpabilidad reside en el pecado, no en el error. La idea de la atracción de la culpabilidad es otro de los pilares del sistema de pensamiento del ego. La culpa, el pecado y la muerte son tres pilares fundamentales del sistema de pensamiento. Y, y bueno, es muy interesante para leerlo detenidamente. Y acá me da una definición de pecado que para mí es de las más precisas que da en el curso. Y dice, todo error es necesariamente una petición de amor. ¿Qué es entonces el pecado? ¿Qué otra cosa podría ser sino una equivocación que quieres mantener oculta? Una petición de ayuda que no quiere ser oída y que, por lo tanto, se queda sin contestar. ¿Qué es el pecado? Una equivocación que quiere mantenerse oculta. Una petición de ayuda que no quiere ser oída y que, por lo tanto, se queda sin contestar. Para nosotros, el pecado, lo que nosotros consideramos pecado, es todo aquello que no queremos mostrar, que no queremos llevar a la luz, una petición de amor que no queremos reconocer. Y eso, y eso es lo que opera cuando estamos ante un hermano. Y fíjense que dice, mientras creas que tu realidad o lo de tu hermano está limitada a un cuerpo, seguirás creyendo en el pecado. Entonces, ¿cuánto encierra esta idea del pecado en el mundo que habitamos, en el mundo que creemos habitar y en el mundo que creamos? Entonces, vuelvo a esto. La culpa, el pecado y la muerte, tres pilares fundamentales que Jesús lo está achando de raíz para que se venga abajo nuestro sistema de pensamiento, o el sistema de pensamiento del ego. Muchas gracias. A mí me parece que esta lección nos habla de que tenemos que hacer las paces con uno mismo, porque bueno, especialmente por estas creencias
de que uno ha tenido, a mí me ha pasado muchísimas veces de haber pasado periodos, digamos, de felicidad eterna y resulta que después digo, a la miércoles, ya es mucho, voy a tener que pagar por esto. Así que como que uno dice un poquito nomás porque después como que tuviera que compensar. Pero esa creencia es por mi pensamiento, que yo creía que el sacrificio era necesario y que todo lo que costaba con sudor y lágrimas, eso estaba bien, era lo correcto. Medio como que lo he venido arrastrando por la religión. Y, y bueno, me han sacado una mochila, un peso enorme, es como que he adelgazado, porque con eso de los pecados. Y yo digo, entonces yo decido. Y yo generalmente me considero siempre buscando la libertad y buscando el no condicionamiento y resulta que dentro de esto es donde siento que puedo desplegar mis alas porque entonces es mi voluntad, eh, y es la voluntad de Dios que yo sea feliz. Entonces, bueno, eso. Eso, hacer las paces conmigo principalmente, que creo que soy bueno, la que tengo que cambiar, nada más. Gracias, amor. ¿Alguien más? Hay como venían diciendo los compañeros de lo que es el amigarse con uno mismo, lo que es la culpa, el pecado, todo ese conjunto, como que somos nosotros mismos los que consciente o inconscientemente bloqueamos esa felicidad, porque a veces nos da culpa ser felices, como que tenemos algún familiar enfermo, si perdimos el trabajo, si, no sé, lo que haya pasado, uno dice, ah, no, ¿cómo voy a ser feliz? ¿Cómo estoy disfrutando si está pasando tal cosa? También pasaba mucho en pandemia, yo lo notaba como que, bueno, es pandemia, entonces todos tenían que estar en silencio, todos teníamos que estar como más calladitos, como que si alguien ponía una música era como, hey, ¿por qué estás disfrutando? Como que se suele apagar mucho los estados de felicidad y alegría cuando uno mira mucho, observa mucho el entorno. Entonces nosotros buscamos la felicidad, pero somos nosotros los que lo opacamos. Gracias, amor. ¿Alguien más? El pecado no existe, nos dice Jesús. Lo cual quiere decir que puedo perdonarme este deseo de aferrarme a lo que yo digo pecado porque me atrae. Entonces, realmente lo que me voy a perdonar, lo que voy a pedir a Jesús, al Espíritu Santo que me ayuden a perdonar, es esa atracción que siento por lo que yo llamo pecado. Y podemos verlo desde un niño, nosotros mismos de grande, pero en un niño, dile, no hagas esto, y corre inocentemente a hacerlo por la atracción a lo que no tienes que hacer. No, es como si me pusieran al toro de Lidia una banderita roja y ahí voy, esto es lo que me tengo que perdonar realmente. Y al querérmelo perdonar, el Espíritu Santo o Jesús automáticamente lo hacen por mí. Ya no tengo que hacer nada, diría Jesús. Entonces, hermanos, me parece que a esto es a lo que Jesús nos está invitando. Perdónate por tu deseo de que seguir estando separado. Por esa, ni siquiera es el deseo de estar separado. El deseo de estar separado proviene de la atracción. Es esa cosita que hay ahí que le gusta ir a investigar por su cuenta y que va asustada porque cree que va sola. Ya se separó de Dios porque Dios no puede acompañarlo allá. Eso es lo que me parece que Jesús nos está invitando a perdonarnos por nuestras debilidades, entre comillas,
Y solamente desde ahí puedo y debo, debo en cuestión que para poder trascender esta existencia humana, la tengo que honrar con una devoción pero la devoción surge del perdón. Ahí es cuando sé que me he perdonado y que me ha llegado el perdón de Dios, cuando disfruto esta experiencia humana con la inocencia de Dios. Mientras tanto, voy a sentirme mal y voy a creer que es pecado, que soy ese ser, que soy la morada del mal, dice Jesús. Gracias, mi santa. Elida, a ver si ahí Nosotros, podemos... Ahora lo logré con Ahora mi sí te celular. Buen día. En realidad no hago más que reafirmar todo lo que han dicho ustedes, lo cual coincido plenamente. Ayer escuchaba un video de Ken Wapnick, donde él decía que una de las diferencias del curso de milagros con respecto a otros caminos espirituales, otras tradiciones espirituales, es que Jesús en el curso de milagros nos invita a mirar al ego. Es una espiritualidad que tiene esa característica. No la pasamos por alto, digamos, que requiere que miremos de frente y con valentía nuestros pensamientos. No es que estamos todo el día meditando y buscando que la vida es hermosa, que buscando la luz, sino que tenemos que penetrar, atravesar la oscuridad de nuestra mente. Y en esto me doy cuenta que cualquier oportunidad, inclusive como me pasó ayer viendo una película, estoy aprendiendo mientras veo una película a mirar mi mente, que es lo que estoy interpretando, pensando, juzgando. Y justamente me di cuenta de cómo opera esto que dicen ustedes, ¿no? Porque hay una frase que vos ponés siempre, Juki, al comienzo de este encuentro, que es: no hay nada que puedas hacer para que yo deje de amarte. Cuando yo leí esa frase me impactó tanto y la tomé como, no como propia, sino como un estandarte de vida, ¿no? Y sin embargo, la mente del ego hace todo lo contrario. Dice, lo que haces impide que merezcas el amor, ¿sí? Tu merecimiento depende de lo que haces. Es todo lo contrario lo que opina el ego, lo que el ego nos enseña, o nos enseñamos a través del ego, que lo que esa frase tan extraordinaria nos invita a aprender. Que no hay nada que podamos hacer para que el amor deje de estar en nosotros. Esto es extraordinario. Para mí, esta síntesis de lo que Jesús nos enseña en el curso de milagros, lo que es el verdadero amor, y esta lección es una invitación también a esto, ¿no? Es decir, el pecado no existe. Nosotros somos absolutamente merecedores del amor de Dios, no importa lo que hagamos, porque además cualquier cosa que hagamos no es más que un error. Y esa idea que yo me doy cuenta que como cuesta incorporarla en mi mente porque está tan enraizada al otro. Veo una película y creo que alguien hace algo mal, inmediatamente estoy esperando en la película el castigo, a ver si aparece el castigo. Y en mi vida pasa lo mismo, me autocastigo. ¿Sí? Lo veo en mi propia vida, lo veo en el mundo, en la televisión, en las películas que veo. Qué fuerte es eso, como decían, la atracción de la culpabilidad, la atracción del castigo. Eso necesito trabajar y no es casual que en este momento que estamos trabajando con las lecciones con este tema, aparezcan oportunidades en el mundo para ver eso y perdonarlo. Sí, justo en el párrafo 5 dice que hoy necesito y necesitamos las sesiones de práctica, las secciones de práctica. Y es interesante esto porque en un momento leí y me di cuenta de que es así,
que me dice, en el curso dice Jesús que soy responsable de lo que veo y además experimento los sentimientos y elijo los sentimientos que experimento. Y aquí hablando de la voluntad, me dice que la voluntad de Dios es mi felicidad, nuestra felicidad. Y entonces digo, bueno, también es mi voluntad. Y ahí es donde, en ese instante es donde decido, en ese instante donde me encuentro con los pensamientos, como decía Élida, decido qué quiero experimentar, qué estoy experimentando, lo estoy viendo, estoy mirando observando lo que estoy experimentando y decido cuál es mi voluntad y cuál es la voluntad unida a la creación, la voluntad de Dios, que es felicidad. Entonces, en ese instante, es un instante, es verdad, es un instante, puedo experimentar esa felicidad. Es el ahora. En este instante, ¿me siento triste? No, para mí es la felicidad. Lo que quiero es experimentar la felicidad. Y hacer esa práctica, porque me dice, necesitas las sesiones de práctica. Entonces, bueno, practicarlo, ponerlo así, simplemente experimentarlo, creerlo y hacerlo, pensarlo y hacerlo. Todo una sola cosa. Gracias.